Ahora sí. Sí, sí, adelante, adelante. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes, el equipo que nos acompaña desde cabina. En el día de hoy desarrollaremos un tema elegido básicamente por nuestros oyentes, como respuesta a algunas de las interrogantes planteadas por nuestros radioescucha con respecto al régimen de responsabilidad de los padres por la violación de las medidas sanitarias impuestas para combatir el COVID-19 por parte de sus hijos menores. Y para ello hemos invitado a un colega amigo, el licenciado Alberto Reyes Báez, quien es abogado y docente de Derecho a las Obligaciones en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de Responsabilidad Civil a nivel de maestría en la misma universidad, junto con la Universidad de Saboya en Francia. Ha realizado varios estudios de posgrado y entre ellos podemos mencionar en Derecho Comercial en la Universidad de París, Panteón Assas, Francia. Actualmente es abogado socio de la firma Guzmán Ariza. Bienvenido, Alberto, es un placer contar contigo en la tarde de hoy para que nos ilustres sobre este tema. Hola, gracias y bueno, buenas tardes a todos ustedes y agradeciendo la invitación. Con mucho gusto estamos aquí para conversar un poquito sobre esto. Así es, gracias, Alberto. Pues vamos a iniciar inmediatamente. ¿Podrías, por favor, explicarnos cuál es el régimen legal vigente de responsabilidad civil de los padres frente a sus hijos menores? Sí, claro. Es el régimen actual que, digamos, modifica el antiguo párrafo segundo del artículo 1184 del Código Civil, está ahora en el artículo 69 del Código del Menor, que es la ley 13603. Perdón. Y ese código, ese artículo, que es un artículo muy fuerte, establece para el padre no una obligación de reparar un daño que cause un hijo menor por una falta, sino un régimen presumido de responsabilidad. Es decir, que si se comprueba que la causa del daño fue el hecho de un menor de edad, automáticamente el padre es responsable de la reparación de ese daño y la única manera de liberarse es probando que se debió a una causa extraña como la fuerza mayor o el caso fortuito, ¿verdad? Fuera de ahí, un hecho de un menor, se presume que el padre debe reparar el daño. O sea, es una presunción de responsabilidad que es más contundente para el responsable responder y más protector para la víctima de un daño. Excelente. Y entonces, aterrizándolo a nuestra actualidad, Sí. ¿de qué manera sería responsable un padre por el hecho de un hijo menor que viole o que incumpla las medidas sanitarias impuestas por el Estado para combatir el COVID-19? Bueno, ahí el tema se complica. Se complica porque lo que pueda hacer un menor de edad, en cierto modo, está sujeto a un régimen de sanciones que establece el mismo código del menor, en este caso, que tiene muchísimas garantías para poder administrar lo que es justicia hacia un menor de edad. Lo que ocurre es que las sanciones que establece las multas y las sanciones pecuniarias que establecen las autoridades, eventualmente quien responde económicamente por esos hechos, deben ser los padres, porque los menores no tienen un patrimonio propio que puedan gestionar para hacer frente a las situaciones que crean. Donde está el problema mayor, que es la pregunta que nos han hecho muchas veces, es si yo pudiera responder porque un menor o un adolescente, digamos, porque un menor, un niño más poco probable que pase, un adolescente incumpliendo medidas de distanciamiento social y vulnerando las recomendaciones del gobierno, sea foco de contagio hacia otras personas. Y esa pregunta se ha discutido mucho. Y digamos que teóricamente, y esto es así, teóricamente, un menor incumpliendo medidas, siendo un foco de contaminación, pudiera ser retenido como una persona responsable para que los padres respondan por él, una reparación, en el sentido de que inobservar un reglamento o inobservar la ley o una conducta en contra de las disposiciones de salud emitidas por el ministerio conforme a la ley 4201 de salud pública o ley general de salud, es una falta. Es una falta. O sea, cuando yo incumplo la ley, mi comportamiento, mi conducta es faltiva, es una falta, no es correcta. El problema está en cómo yo pruebo. Porque para uno poder determinar que una persona responda, yo tengo que probar que su falta, lo que ocurrió, fue la causa del daño. Entonces ahí que está el problema. ¿Cómo yo puedo probar, por ejemplo, que es precisamente ese contacto con ese menor fue la causa, incumpliendo normas de distanciamiento social, fue la causa de mi contagio? O sea, esa prueba, digamos,
virtualmente imposible, digamos, pero teóricamente esa sería la consecuencia en este caso. Y Alberto, y en caso de que sea posible de probar ese posible contagio, Sí. ¿existe la posibilidad de perseguir en justicia la reparación de un daño? Claro, cualquier persona que sea víctima de un daño tiene el derecho de ser compensado de manera tal que se coloque en el estadio anterior al momento en que no ocurrió el daño. O sea, si yo sufro una enfermedad contagiosa a causa de una negligencia o de una falta, una inconducta, esa persona que me causa eso tiene la obligación de repararlo, siempre que yo pueda establecer la prueba de que fue el elemento causante del daño con un nexo de causalidad. O sea, yo tengo que establecer esa prueba. O sea, si nos vamos entonces a lo teórico, puedo probar la prueba, puedo probar que esa persona fue la causa de mi enfermedad, que me contagió por negligencia, por imprudencia o de mala fe, porque puede ser de mala fe también. Entonces esa persona tendrá que reparar el daño. ¿Qué daño? El que yo pruebe. Daño económico y daño moral. Por ejemplo, el sufrimiento, el gasto en tratamiento, eso es un daño reparable conforme a nuestro sistema actual de reparación en materia de responsabilidad. Y entonces, ¿cuáles, según tu experiencia, serían los elementos que se requieren realmente para que un padre tenga que reparar ese daño que Bueno, que cause su hijo menor? básicamente sería determinar que la causa del daño, en este caso la causa de un contagio, fue precisamente la intervención de ese menor de edad en inobservancia de las reglas y normas de distanciamiento o de aislamiento, y que efectivamente ese menor de edad fue el vehículo por el cual la otra persona quedó contagiada. Prueba bastante difícil, por eso digo teórica. Y de hecho lo traigo a colación, y ya que estamos hablando, como tú dices, de derecho, incluso en España hay casos donde hubo una transfusión de sangre contaminada de VIH, por ejemplo, y no pudieron probar la responsabilidad de la clínica porque le fue imposible determinar que precisamente, aunque se probó que la sangre estaba contaminada, esa fue la causa del contagio. O sea, probando que la sangre estaba contaminada en un caso médico en España, que es una referencia de nuestro derecho en materia médica también. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos una prueba, digamos, virtualmente difícil, improbable, pero teóricamente esa sería, digamos, la razón. Yo entiendo que en este tema de COVID, comportamiento, principalmente los menores que las autoridades definen como la primera causa de contagio porque se sienten inmunes y realmente lo son en cierto modo a la enfermedad, es más una cuestión de conciencia. Y que lo que los padres deben hacer es buscar la manera de corregir las inconductas y poner en regla a sus muchachos, ¿verdad? Y no solamente a los mayores, a los menores. Aunque los padres no tienen teóricamente en derecho una autoridad parental sobre un mayor de edad, en este país todos los menores, todos los hijos viven con sus padres hasta que se casan. Esa es la regla, a diferencia de otros países donde se van a vivir solos. En ese caso yo entiendo que es una labor de conciencia y una labor de educación frente a este evento que entendemos que es transitorio y que terminará muy pronto, que es esta pandemia del COVID-19. Alberto, por Greg, Ah, sí. quiero ser, sí, buenas tardes, Daniel Pou de este lado. Buenas Yo quiero tardes. hacerle, tengo una curiosidad desde hace un tiempo, Sí. porque como se han aprobado nuevas leyes con relación al tratamiento que debe de recibir el menor infractor, hay todavía una serie de mundo etéreo que en términos populares no es conocido. ¿Cuál es el abanico de sanciones en términos de privación de libertad que puede recibir un menor por un delito que puede ir desde homicidio, voluntario, involuntario y otro tipo de acciones punitivas? Sí, el Código del Menor es el estatuto que define la manera en que es tratado un menor de edad que comete una infracción penal, que es la ley 13603. Y el Código del Menor establece el mecanismo penal para procesar un menor ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del lugar de la infracción, en este caso llevado de la mano de un ministerio público adscrito al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, que debe llevar a cabo el proceso penal probatorio hacia establecer el hecho del menor que lo conllevaría a una pena. Lo que pasa es que la forma de administrar la pena del menor es mucho más flexible que cuando se trata de un mayor de edad, porque el menor en principio, lo que son niños son inimputables y lo que son más de mayor edad
tienen primero sanciones que van desde la asistencia a un centro correccional, acciones sociales, incluso la privación de libertad en la casa, no necesariamente en un centro correccional, que son reservados para ya los casos más graves, donde la conducta del menor, digamos, es establecida de una manera más crítica en un proceso penal. Pero el código del menor de ahora, anteriormente era más inquisitivo el proceso. Doctor Reyes. ¿Sí? Doctor Reyes, déjelo de ese tamaño. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a Grace de Legality. Legality, ¿verdad? ¿Lo aprendió a pronunciar? Grace Alexandra Ventura, servicios legales profesionales de primera línea. Con Grace Ventura y Sonia Uribe, este programa sigue su curso.